que se grabe para que podamos verlo después. Bueno, pues hoy empezamos este seminario, que es ese webinar, que es el número 10, la gestión del cambio con la suite Plica, bueno, la gestión del cambio con cualquier cosa. Y para eso, como siempre, tenemos una agenda preparada que consiste en esto que estáis viendo en la pantalla, que es, bueno, pues la intención que tienen los seminarios, como siempre, la suite Plica esbozado muy sucintamente, la gestión del cambio, la explicación de qué es esto de la gestión del cambio y algunos detalles que, con preguntas que se nos ocurren, para luego pasar a vuestras preguntas. Y bueno, aquí hemos puesto el próximo seminario. Hoy es el último seminario. De momento ya no vamos a dar más la data. Y bueno, pues en principio la intención, como ya sabéis, de estos seminarios es tratar de ofrecer información y que junto con la base jurídica que tienen que tener las herramientas y que nos permitan hacer la transición al formato electrónico, podamos hacer algo relacionado con los sistemas en función de la organización y técnicamente. Siempre tratando de ayudar a la toma de decisiones dentro de la organización y aprender con los usuarios y compartir con ellos experiencia y conocimiento. Tratando de fomentar, como no, es que la transición a la contratación pública electrónica sea siempre de forma óptima, ágil y ajustada, bueno, pues para que no sea excesivamente oneroso. Estas cosas pueden ser muy costosas en recursos, en presupuesto, en plazo, en motivación. Bueno, si os parece bien, pues lo de siempre, si podéis tomar notas y luego hacemos las preguntas y tratamos de responder a las preguntas que se os ocurran. Este es el calendario de los seminarios que hemos dado, todos están grabados. Este último es el de la gestión del cambio en la transición al formato electrónico, que yo creo que, desde mi punto de vista, es uno de los probablemente más interesantes, porque no vamos a hablar exactamente de productos o de servicios asociados, sino un poco más de cómo se lleva esto a cabo, ¿no? De cómo conseguir, entre comillas, un éxito en la transición, que no es fácil, o yo diría que es lo más difícil. Bien, para hablar muy rápidamente de la suite Plica, ya sabéis que tiene las funciones de archivo, relación, tramitación y explotación, esto que hemos venido a denominar ARTE, la contratación pública, que está organizado la arquitectura de la suite Plica en 3 niveles, una parte del back office, que es la parte interna de la administración, otra parte que es lo que llamamos front office, es decir, la relación entre administración y proveedores, el mercado, y luego hay una parte tercera que es la parte de Plica Empresas, que es un software independiente que permite al proveedor bueno, hablar de forma, insisto, independiente y desacoplada de los sistemas de las administraciones públicas, bueno, pues para cualquier cosa que la administración le pida, presentar una oferta, subsanar documentos, firmar cosas, presentar una declaración, una certificación de obra, lo que sea, ¿vale? Y luego también siempre mirar, bueno, estas son las funciones que estamos viendo siempre, que las funciones de lo que se trata es de pasarlas al formato electrónico, esta es la arquitectura que estábamos comentando, y una arquitectura global que se trata de que seamos capaces de entender de que el problema no es un problema de mi administración con los proveedores, sino de que mi administración forma parte de una red que tiene que ser interoperable y basada en estándares para que se pueda generar el mercado único de contratación pública electrónica paneuropeo, interoperable y asequible. Ahí es nada, cualquier cosa. O sea, esto es más complejo de lo que parece, pero bueno, hemos intentado en estos seminarios también intentar separar estas complejidades y ver que, bueno, es complejo, pero es posible, es perfectamente posible. Bueno, como os decía, hoy vamos a hablar de la gestión del cambio. Este es un problema que yo entiendo que es muy peliagudo dentro de lo que, es la transición. Los seminarios anteriores hemos estado hablando de productos y servicios, de estándares, de cosas que tiene la suite Plica. Bueno, eso es algo que no es muy difícil de... O sea, es una parte técnica, es un problema, bueno, pues de tecnología, de organización, de cosas, de poner las cosas cada una en su sitio, ¿no? Cuando hablamos de la gestión del cambio, esto es algo absolutamente distinto. Entramos en el ámbito de las organizaciones, de la psicología, de la sociología, con lo cual el número de variables a tener en cuenta es tan grande
que bueno, el conocimiento y la experiencia pues pueden tener algo sentido, pero probablemente no sea lo más importante. Lo más importante es saber, cuando estamos en una organización, qué es lo que esa organización necesita. Con lo cual, lo que quiero deciros es que hoy vamos a dar una serie de pautas, ni mucho menos algo que podamos llamar como algo fijo y que hay que hacerlo siempre así, ¿no? Sino, bueno, pautas. Sobre todo pautas que hemos ido viendo a lo largo de estos años, lecturas de tanto sector público como privado que bueno, hacen este tipo de cambios. No son, o sea, la administración pública no es la única que cambia, ni mucho menos. Y hay, digamos, organismos muy grandes que cambian y son privados y se pegan unas tortas de mucho cuidado. Pero bueno, entonces todo eso es lo que vamos a intentar ofrecer hoy. Siempre para que os sirva de reflexión, ¿vale? Y para que digáis, bueno, pues yo creo que se puede aplicar en mi organización o no, ya veremos, ¿vale? Bien, entonces, en esta gestión del cambio, lo primero que tenemos que ver es que hay una realidad, ¿no? Que la directiva comunitaria nos ha puesto enfrente una oportunidad para hacer un cambio organizativo de primer orden, que es, desde mi punto de vista, y lo veremos luego, el paso al formato electrónico. Eso no es el único cambio o la única meta que tenemos que poner, es la gran oportunidad, que es en lo que deberíamos de intentar fijarnos. Hay una gran oportunidad que nos da las nuevas directivas. Una vez que tenemos esa gran oportunidad, veréis cómo somos capaces de conseguir más objetivos o tener una visión estratégica distinta, pero sin esa gran oportunidad, sin la realización de esa gran oportunidad es imposible. Con lo cual tenemos que intentar fijar el foco en el formato electrónico, en la transición al formato electrónico. Hay una serie de tareas preliminares que nunca hacemos y las vamos a ver. Sigo pensando que las personas en la organización son digamos, la piedra angular de todo esto. Las personas son las únicas capaces de entregar valor a través de la tecnología o sin tecnología, y la organización es la única formación que a nivel equipo nos permite, bueno, pues sobreponernos a las limitaciones personales de cada uno y trabajar de una forma coherente y muy productiva, ¿no? Los productos y los servicios en este caso son necesarios porque estamos hablando de introducir un elemento nuevo, que es el formato electrónico, y abandonar uno anterior, o manejarlo de otra manera, que es el formato papel. Y con todo esto pasamos a lo que es el proceso del cambio, que es un poco en lo que nos vamos a centrar hoy. ¿Qué principios y aceleradores tiene? ¿Qué sistema organizativo? ¿Qué es esto del sistema organizativo dual? Que es una propuesta que se está haciendo en muchos sitios y ahora explicaremos por qué. Cómo se puede liderar el cambio. Y por último, algo que para mí es fundamental, pero que a mí me cuesta mucho entrar porque no soy funcionario ni vivo, o sea, vivo desde fuera lo que me contáis. El tema de la motivación y el compromiso en el sector público. Esto es algo que es, yo creo que bastante complicado. Bueno, la realidad, la oportunidad de cambio. Bueno, hay unas nuevas directivas que, como os he dicho, pues es que nos permiten hacer la transición al formato electrónico. Bien es cierto que son algunas cosas, mi opinión es que deberían las administraciones, sobre todo administraciones grandes o que tengan problemas con su tejido productivo o que quieran realmente incentivar ese progreso y esa mejoría económica, pues deberían de intentar que esa transición al formato electrónico llevara más fases que las que la propia directiva ordena. Pero bueno, esto ya son decisiones de cada organismo, ¿no? Lo que es muy cierto es que la directiva comunitaria nos dice que tanto la publicación como el envío de ofertas como la factura tienen que ser electrónicas, sí o sí, en un plazo aproximado de unos 4 años. Eso significa que hay un cambio organizativo. Ese cambio organizativo lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal. Normalmente nos va a salir así, y con una tendencia a salirnos mal. Con lo cual siempre tenemos el riesgo de incurrir en sobrecostes, tener una tendencia al caos, porque no seamos capaces de liderar la cultura, no saber muy bien por qué estamos haciendo estos cambios. No es que no lo sepamos nosotros personalmente, sino que la organización no lo sepa, con lo cual no haya propósito y motivación alrededor de todo esto, o que tengamos una falta de visión, que ya veremos luego de qué estamos hablando cuando hablamos de visión y de cambios estratégicos. Bien, las tareas preliminares de cualquier cambio organizacional es que los máximos dirigentes tienen que asumir el rol del liderazgo de la transformación organizativa. No hay opción para hacer, y menos en la administración pública, como vamos a ver a continuación, un cambio organizacional de tal calibre como es la transición al formato electrónico de la contratación pública,
sin que los máximos responsables de la organización asuman un rol, que es distinto de decir, sí, voy a contratar un producto. Eso, lo de contratar productos y servicios porque tenga presupuesto, me parece muy bien, es algo que tiene que estar ahí, porque sin el presupuesto va a ser muy difícil de hacer o contratar estos productos, pero no es ni, vamos, no tiene nada que ver. Tú puedes contratar el producto, ponerlo ahí en marcha y no pasa absolutamente nada. Hay un rol, hay un liderazgo que tiene que ser asumido por la administración, los máximos responsables, para cambiar la organización. Esto es una transformación muy fuerte. Es verdad que a nuestro alrededor todos los sectores se están digitalizando y que la contratación pública, la administración pública no va a ser menos, no puede ser menos. Pero no es algo que salga automático, ni solo por el hecho de comprar, para nada. De hecho, vamos a ver ahora que los grandes fracasos de estas transformaciones organizativas se basan fundamentalmente porque estas tareas preliminares no se hacen, ¿vale? No se tienen en cuenta. Bien, para hacer esto, aparte de asumir ese liderazgo, la comunicación y los apoderamientos. Es decir, tenemos que empoderar a las personas son las únicas que son capaces de hacer esa transformación. Es verdad que se van a empoderar a través de la tecnología de la información, pero no se empoderan si alguien no les da poder, si alguien no les da la capacidad de decir, vale, vamos a hacer las cosas de forma diferente. Y eso veréis que en las estructuras jerárquicas, que son las predominantes, las únicas predominantes que hay en la administración pública, es muy complicado. Y todo esto sin comunicación es imposible. Y la comunicación no es solamente de arriba, desde los máximos dirigentes hasta el final, que es muy buena y tiene que llegar abajo siempre, sino también desde abajo hasta arriba, porque hay una retroalimentación, o debe haber una retroalimentación para ser capaces de, a través de esta comunicación, ir moviendo cosas. Bien, como hemos dicho, las personas y la organización son lo fundamental para conseguir esta transformación, y las competencias y las personas lo que tienen que conseguir es autonomía y competencia en el formato electrónico, porque el formato electrónico es, digamos, la gran oportunidad. Si tenemos en la cabeza que la gran oportunidad es el formato electrónico, deberíamos de tener en la cabeza que las personas necesitan autonomía y competencia en ese formato electrónico, que no es un arco de iglesia, pero tenemos que ser capaces de entender un documento electrónico, una firma electrónica, un registro electrónico, una notificación electrónica, un expediente electrónico, en fin. Incluso ya tenemos que empezar a pensar que lo electrónico hay que empezar a quitarlo porque va a ser lo normal. Y luego hay una parte en la organización que es lo que llamamos el sistema dual, que lo explicaremos un poco más adelante, claramente. Pero para empezar, tenemos siempre en las administraciones públicas hay un sistema jerárquico. Un sistema jerárquico, cuanto más grande es la administración, digamos, más se produce el sistema jerárquico, que es la transformación de un sistema en red, que es por donde empiezan todas las organizaciones, cuando se van asentando y generan procedimientos y generan formas en las que la gente se organiza de una determinada manera, pues se genera ese sistema jerárquico. Vamos a ver cómo tenemos que intentar hacer que para estos cambios organizativos tan grandes convivan en ese sistema dual un sistema jerárquico y un sistema en red para poder habilitar estos cambios, ¿vale? Bien, los productos y los servicios, hemos estado viéndolos durante este webinar, yo creo que no tiene mayor misterio, pues oye, nosotros hemos hablado de la SUI Replica con sus servicios asociados, pero hay productos, o sea, no, es importante, esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero hoy vamos a hablar de otras cosas. Lo he dejado aquí porque, bueno, porque es un elemento clave, pero hoy no toca hablar de eso. Entonces vamos a hablar del proceso del cambio. Para hablar del proceso del cambio, yo os voy a hablar, para mí, las 8 fases de Kotter, que lo hemos sacado en algún momento y lo volveremos a sacar. Ha sacado un libro nuevo que es Aceleración, que es cómo hacer que estos cambios realmente organizativos funcionen. Es gran parte de lo que vamos a ver hoy aquí, pero no solo. Pero sí es importante que veamos una serie de principios que se han identificado tanto en el sector público como en el sector privado, y que funcionan, ¿no? Entonces, estos principios son los siguientes. Primero, que haya muchos agentes de cambio. O sea, no solamente 3 personas. 3 personas no van a cambiar. O 2 personas. Hombre, si estamos hablando de 5 personas en una gestión de contratación de un ayuntamiento pequeño, pues a lo mejor con 3 es suficiente. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ser capaces de comprometer o de atraer al cambio, ya veremos cómo, a muchos agentes. Es decir, no podemos hacer el cambio de forma elitista, porque ese cambio tiene que ser de todo y por todos, ¿vale? Luego hay que cambiar la mentalidad.
Fijaros, esto de la mentalidad de tener que, tengo que hacer esto. Bueno, sí, tienes que hacerlo, pero no tienes que tener esa mentalidad de que lo haces porque lo tienes que hacer para marcar la casilla de que lo has hecho y seguir para adelante. No, tienes que tener la mentalidad de que quieres hacerlo y que quieres conseguir los resultados. Que en este caso, desde mi punto de vista, la gran oportunidad es el formato electrónico. Y hay que hacerlo con la cabeza y el corazón, no solo la cabeza. Es decir, las emociones son lo que nos mueve. Tenemos que tener muy claro, hombre, sería muy bueno que en la comunicación que hablábamos antes aparecieran los porqués. ¿Por qué tengo que hacer esto? Pues mire usted, porque es que todo el entorno se está digitalizando y nosotros no podemos seguir con los manguitos y los papeles para arriba y para abajo. Esto ya no es posible. Y estamos hablando de que nosotros, de una forma desagregada, la contratación pública está moviendo el 20% del Producto Interior Bruto. Entonces, tener esa herramienta, tener esas capacidades sin sacarles rendimiento, pues hombre, es mucho más, es un problema, ¿no? O sea, yo creo que hay que intentar conseguirlo y hay que poner el corazón en eso, porque yo creo que la sociedad, y ya hablaremos luego de otras cosas, pero la sociedad necesita que ese 20% tenga una eficiencia, una transparencia, bueno, lo que estamos viendo en todo lo que nos rodea hoy en día. Luego, otro de los principios, mucho más liderazgo, no solo más gestión. Gestionar es hacer algo que es, bueno, pues seguir el procedimiento, que tiene que estar muy bien, pero hay que liderar. Cuando las cosas cambian, hay que decir, bueno, es que vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de esta manera, esto sabemos que tiene que funcionar así e intentarlo. A lo mejor no funciona exactamente como habíamos pensado, pero tenemos que cambiar, tenemos que ser, y para eso hay que liderar. No es gestionar, la gestión es una cosa y el liderazgo es otra. Y luego vuelvo otra vez al tema de los dos sistemas, el jerárquico y en red, siempre conviviendo en una misma jerarquía. Cuidado que no se trata de que quitemos la jerarquía para pasar a la red, no, es cambiar de alguna manera durante el periodo de transición que nuestra organización, que es jerárquica, sea jerárquica y en red y que luego vuelva a ser, si lo necesita, que no es malo, ser jerárquica. Pero la jerarquía es una forma de organización muy eficiente cuando las cosas están muy sólidas. Pero cuando las cosas cambian continuamente, la jerarquía se adapta muy mal. Bien, vamos a ver los aceleradores. Estos aceleradores son las 8 fases de Kotter. Lo que pasa es que este hombre los ha puesto ahora, antes las 8 fases estaban de una forma lineal, secuencial. Y primero viene el sentido de la urgencia, luego bien. Ahora este hombre lo que ha hecho es, bueno, vamos a llamarles en vez de fases aceleradores y vamos a hacer que convivan de una forma mucho más dinámica, mucho más a la vez, mucho más con la capacidad de modular o de matizar cualquiera de estos aceleradores para conseguir el cambio organizativo. Vamos a verlos muy por encima. Primero, el sentido de la urgencia. El sentido de la urgencia es no ir corriendo a todas partes, sino saber que tengo que cambiar cosas. Que tengo que cambiar cosas y va en detrimento o en contraposición, yo diría que absoluta, a la complacencia. La complacencia es que bien lo hago todo, esto está fenomenal, puedo seguir así ad eternum, ¿no? Hasta el infinito. No, tengo que cambiar. Ese es el sentido de la urgencia. Tengo que cambiar y tengo que cambiar ya. Y cualquier cosa que haga tiene que estar dirigida a conseguir el cambio que representa la gran oportunidad. Y ese sentido de la urgencia tenemos que introducirlo en el mayor número de personas posibles que ahora mismo están organizando la contratación pública. Hay que construir y mantener una coalición habilitadora, es decir, un grupo de gente, hemos dicho que bastante numeroso, puede empezar por pocos, pero hay que hacer que vengan cuantos más mejor para conseguir el cambio. Tenemos que generar una visión estratégica. Lo de la gran oportunidad tenemos que decir, oye, que empezamos por esto, pero que es el inicio. Ya iremos luego haciendo más cosas, pero el inicio que necesitamos de la gran oportunidad es esto. Es verdad que hay que mantener el foco, pero también hay que ser capaz de levantar la vista, ¿vale? Esa visión y esa estrategia hay que comunicarla. Hay que acelerar el movimiento para conseguir que la red elimine las barreras de la jerarquía. La jerarquía va a poner redes a todos los cambios. Perdona, va a poner problemas, barreras a todos los cambios. No penséis que se pueden hacer cambios en un sistema eminentemente jerárquico. Es muy complicado, es muy difícil. Todos los actores de una jerarquía, todos los elementos de la jerarquía, lo que van a intentar es mantener los procedimientos porque es lo que mantiene la jerarquía. O sea, a una jerarquía le quitas la parte de la estructura de poder y le quitas la parte de los procedimientos, sencillamente la jerarquía se cae. Con lo cual, lo que siempre va a pretender la jerarquía es llevar las cosas a su terreno, a cómo se están haciendo. Y eso impide el cambio. Es de cajón. No se puede cambiar si hay algo que te impide montar todo esto. Bien, el siguiente punto es que
hagas lo que hagas y lo hagas como lo hagas, cualquier victoria, cualquier pequeño cambio, cualquier elemento que te permita celebrar, celébralo. La celebración es parte de la comunicación. Lo que pasa es que es una parte de la comunicación muy motivadora que es capaz de generar eso, llamar a más gente. Venga, vamos a por ello, ¿no? Perseverar, esto no se hace en 2 días. Los sistemas de información, la tecnología la ponemos en 2 días y no pasa nada, es tecnología, ¿vale? Y además estamos acostumbrados a entregar este tipo de cosas. Pero el hacer el cambio organizativo es cuestión de perseverar. Con lo cual habrá que tener una estrategia de ver cómo se hace y cómo se hace mejor en función de mi madurez organizativa, del número de personas que soy capaz, de la capacidad y cantidad de liderazgo que estoy viendo en los niveles superiores o en los niveles inferiores, en fin. Lo que está muy claro es que esto necesita tiempo. Y cuidado, si cantas victoria antes de tiempo, la puedes liar, porque puedes fracasar, sencillamente por haber pensado que te lo habías realizado el cambio. Y la cultura, en principio la cultura imperante, es capaz de que las cosas vuelvan a su ser, y eso sería malo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, en la última parte, es que los cambios que vamos consiguiendo se fijan en la cultura, es decir, cambiamos de cultura desde una cultura en papel a una cultura de formato electrónico, que es distinta, ¿vale? Y tiene valores y características distintas. Esos son los aceleradores. Bien, vamos a explicar ahora qué es esto del sistema jerárquico o el sistema en red. El sistema jerárquico lo veis ahí, es el que hay en las administraciones típicas, en el sistema jerárquico. Ahí puede haber varios sistemas jerárquicos, pero todos son jerárquicos. Por ejemplo, la parte de órgano de controlación y la parte de intervención son 2 sistemas jerárquicos que, de alguna manera, se tienen puntos de fricción o puntos de colaboración, pero siguen siendo ambos 2 sistemas jerárquicos. ¿Qué es esto del sistema en red? Cualquier organización, cuando empieza, es un sistema en red, no hay una jerarquía, no hay un procedimiento. Entonces, esto es lo que nos permite darle forma a la organización. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo un sistema jerárquico que le da forma actualmente. Sin embargo, tengo que esa forma cambiarla, porque el cambio organizativo lo que va a hacer es cambiar las formas de hacer las cosas. Aunque solo sea el formato electrónico, que no es neutral y cambia muchas cosas. Con lo cual tengo que ser capaz de alguna manera, sin perder el sistema jerárquico, montar un sistema en red, esto que hemos hablado muchas veces, de una comunidad de prácticas en cada organización que está haciendo las cosas, que se alimente y se retroalimente de esos cambios y no le tenga miedo al cambio y sea capaz de organizar este tipo de cosas. ¿Qué figura tiene esto? Bueno, este es el sistema dual. Ahí veis en la figura que estamos tratando de que personas que están en la jerarquía también formen parte de una red y que sea capaz esa red de introducir cambios, que esos cambios poco a poco, una vez que se han visto que son adecuados, se metan otra vez en el procedimiento, con lo cual se vuelva a generar al final una jerarquía. Es decir, este sistema dual, desde mi punto de vista, debe ser un sistema que debe instaurarse en el tiempo en el que estamos haciendo esta transición, que será más o menos grande, pero será, o sea, no va a ser cosa de un día ni de una semana, a lo mejor estamos hablando de 1 año, 2 años o incluso más, ¿vale? Pues en ese momento yo creo que deberíamos de tener esa formación de ese sistema dual que nos permite hacer cambios, permitiendo que la jerarquía siga subsistiendo, permitiendo que esos cambios se produzcan y que los cambios que produce el sistema en red puedan ser asumidos una vez que sean validados por la jerarquía. Bien, los consejos de cómo validar esto. Primero, liderar con la cultura. No se puede liderar contra la cultura. La cultura es de papel y hay que liderar con esa cultura. La cultura, lo que tenemos que intentar ser capaces es de aprovechar las capacidades y las formas que tiene para realizar estos cambios. Siempre los máximos responsables. Hay mucha gente que quiere empezar desde abajo. Yo creo que es muy difícil empezar desde abajo, porque la jerarquía está hecha para eso, ¿no? Para liderar desde arriba, para tener una visión desde arriba. Y aunque hagamos un sistema dual, el máximo responsable tiene que ser coherente y tiene que querer ese sistema dual. Hay que intentar involucrar a todos los niveles y, a ser posible, a todos los perfiles. Unir lo emocional y lo racional, buscar la personalización en los nuevos formatos, es decir, no decir, bueno, como esto ya lo hace la técnica, pues yo ya me olvido. No. La técnica lo que hace es que te cambia el formato, pero tú tienes que personalizar eso. Tienes que, digamos, en esa autonomía y competencia del formato electrónico, tú tienes que ponerle tu impronta personal, ¿vale? Participación y compromiso, esto es con la comunicación, o sea, no podemos dejar a nadie fuera. Esto no tiene sentido. O sea, todo el mundo tiene que volver a trabajar de una forma fuerte con esa participación y compromiso, pero en formato electrónico, ¿vale?
Hay que liderar fuera de lo oficial. Es decir, una cosa es que tú estés en una jerarquía desde arriba, intentando decir las cosas se hacen así, pero hay liderazgos que no vienen desde arriba, que hay gente, pues yo qué sé, un gestor de contratación o un promotor o alguien que es capaz, o un servicio jurídico o un interventor o alguien es capaz de liderar, no pasa nada. Y hay que aprovechar esos liderazgos, digamos, que no vienen desde el top, ¿vale? Siempre hay que apoyarse tanto en soluciones formales como informales. Hay que tener cuidado porque cuando estamos en un cambio, lo formal y lo informal, bueno, se van a cambiar, ¿no? Estamos intentando, digamos, volver a asentar las cosas, ¿no? Y luego lo que hemos dicho, valorar y celebrar la adaptación continua. Hay que celebrar las pequeñas victorias. Bien, en el tema de motivación y compromiso, aquí, esto es algo que dijo yo sé que es muy complicado, sé que aquí lo único que voy a hacer es un poco de altavoz de lo que dice el profesor Carles Ramió alrededor de la motivación y liderazgo en los empleados públicos. Él dice que hay que tener, en principio, en cuenta 4 grandes agendas. La agenda profesional es lo que tú estás haciendo, ¿vale? Tu agenda familiar o lo que te rodea. La agenda paraprofesional, es decir, tú puedes ser, por ejemplo, un gestor de contratación, pero resulta que eres muy bueno y estás todo el día dando conferencias por ahí. No dejas de ser gestor de contratación, pero es que además estás dando conferencias. Y esas conferencias o esas actividades paraprofesionales también tienen que estar, están ahí metidas dentro de la motivación y el liderazgo, ¿vale? Entonces, la última agenda es la agenda de la cultura organizacional. Probablemente muchas administraciones tienen una cultura de organización similar, pero con matices. No es lo mismo una pequeña organización que tenga un ayuntamiento de contratación pública que, yo que sé, la contratación pública que pueda haber en, vamos a poner, pues el ayuntamiento de Valencia, no lo sé. O sea, es muy complejo, o sea, no tiene nada que ver. Hay culturas organizacionales que aun dentro de la propia administración pública pueden variar y los matices son importantes. Entonces, para tratar esta agenda y esa motivación y el liderazgo, hay que tener en cuenta, o el profesor Ramió habla de que hay que tener en cuenta que la complejidad motivacional del sector público y del privado son distintas. Y no solo por la falta de incentivos que puede haber en el privado, en el público, perdón. En el público, una de las cosas que nosotros vemos cuando estamos intentando hacer la transición al formato electrónico en la contratación pública es que no hay demasiados incentivos personales para que eso tire para adelante. Y los incentivos personales pueden ser de remuneración, pueden ser de reconocimiento, pueden ser de reputación, pueden ser de muchas cosas, pero se necesitan incentivos, si no es muy complicado. El peligro de la desprofesionalización, claro, ahí estamos en el que todo esto que estamos hablando del 20% del Producto Interior Bruto, cada vez más lo que se va a necesitar desde el punto de vista, lo que la sociedad va a pedir, es que ese 20% sea manejado, digamos, con la mayor profesionalización posible. El formato electrónico no profesionaliza la compra pública, lo único que cambia es el formato. La profesionalización es que se basa en ese formato electrónico porque da más fuerza, más capacidades a que esa profesionalización tenga mejores resultados. Pero la profesionalización se puede hacer a partir del formato electrónico. También se puede hacer profesionalización sin formato electrónico, lo que pasa es que tiene menos resultados. Pero bueno, el peligro de todo esto es que si no consigo motivación, al final puedo generar desprofesionalización. Y luego lo que comentábamos, las diferencias de retribución y reconocimiento entre los sectores público y privado son diferentes. Este hombre, el señor Ramió, dice bueno, pues que en los niveles bajos probablemente la administración pública, digamos, tiene una retribución superior al sector privado y sin embargo en los niveles altos la administración pública tiene una retribución inferior a la privada, con lo cual esto quizá debería de tenerse en cuenta a la hora de buscar incentivos. Y ahí lo dejo porque este es un tema en el que a mí me cuesta entrar porque probablemente no lo entienda mucho. Sí que soy consciente de que se necesita motivación y compromiso. Es muy difícil hacer este cambio sin una motivación y compromiso a nivel general. Los porqués, la comunicación, en fin, todo ese tipo de cosas, que ahí sí que podemos entrar. Lo que pasa es que luego la parte de incentivos cuesta. Bien, en resumen, ¿qué es lo que hemos querido decir? Para hacer la transición al formato electrónico de la contratación pública tenemos una gran oportunidad, que es la que nos ha dado las directivas comunitarias, pero esa gran oportunidad
pasa de forma impepinable, ¿vale?, por el formato electrónico. Y esas acciones previas es que fundamentalmente necesitamos mucha comunicación de saber qué es lo que queremos hacer, por qué tenemos que hacerlo, quién lo tiene que hacer, cómo tenemos que hacerlo y sobre todo liderazgo desde arriba. No solo desde arriba porque va a haber más líderes, en el proceso se van a producir muchos líderes, pero tenemos que ser capaces de que arriba se lidere. Después, personas y organización. Son las personas las únicas que entregan valor y son las personas las únicas que son capaces de, con el formato electrónico, generar el progreso en la contratación pública. En este caso, con formato electrónico. Pero bueno, los productos y servicios como elemento que tiene que estar ahí, necesitamos productos y servicios para introducir la contratación pública electrónica en nuestras organizaciones. Necesitamos que el proceso, con ese sistema dual y con los aceleradores y con la perseverancia necesaria, esté ahí, permanezca, esté preparados para hacer muchos cambios, porque fijaos que esto del formato electrónico veréis cómo va a traer muchos más cambios de los que aparentemente estamos viendo. Mucha gente ve que lo único que tiene que hacer es lo mismo que está haciendo ahora, pero en formato electrónico. Eso no es verdad. El formato electrónico no es neutral, va a cambiar muchos procesos y muchas formas, va a permitir mucha mayor profesionalización, va a permitir que los trabajos, digamos, se caractericen más por la calidad que por la cantidad. O sea, no se trata de buscar muchos papeles, sino de, por ejemplo, ser capaz de generar una muy buena gestión de proveedores. Me lo estoy inventando, o sea, que vais a ver que se liberan, digamos, muchas neuronas de cosas repetitivas y se pueden emplear en otras cosas, pero claro, para eso se necesita esa autonomía y competencia de la que estábamos hablando. Y luego el último, el fijar los cambios a la cultura, ¿no? No se trata de que hagamos algo y volvamos a nuestro sitio, sino de que esa jerarquía que teníamos, que era capaz de entender el formato papel, pues se vuelva, después de la transición, a formar, porque la jerarquía va a seguir ahí, pero utilizando el formato electrónico. Bien, los detalles que a mí se me han ocurrido muy rápidamente, con preguntas que entiendo que pueden ser frecuentes, y ahora veremos qué preguntas se os han ocurrido a vosotros, son las que veis ahí en la pantalla, ¿no? El valor de la tecnología de la información en la contratación pública. Para mí la respuesta a todo esto es muy fácil. Es que sin tecnología es muy difícil que la contratación pública progrese sin tecnología de la información. Porque estamos hablando de mucho volumen. Dice, hombre, en mi ayuntamiento no tengo mucho volumen. No, pero es que tu ayuntamiento forma parte de un volumen que si lo vas subiendo y lo vas añadiendo, llegamos al 20% del Producto Interior Bruto. Y con eso se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer políticas públicas, se pueden hacer un montón de cosas que benefician no solamente a tu ayuntamiento, sino, en este caso, al conjunto de la zona, en el máximo la zona euro, ¿por qué no? La innovación y la gestión del cambio no es lo mismo. No es lo mismo innovar en contratación pública que hacer la gestión del cambio. La gestión del cambio tiene más que ver con esto que hemos venido hablando hoy. La innovación se puede producir de muchas maneras. La innovación se puede producir porque estemos cambiando internamente nuestros procedimientos o porque estemos, digamos, proyectando innovación hacia los compradores. Ya que la administración pública es, perdón, hacia los proveedores, ya que la administración pública es el mayor comprador de todas las organizaciones, de todos los estados, a través de esa compra se puede generar mucha innovación, porque se puede o demandar o asumir la oferta de innovación que pueden hacer las empresas. Todo eso es algo que el formato electrónico propicia. Es decir, volvemos otra vez a manejar una gran oportunidad, que es lo que tenemos que tener en la cabeza. En la cabeza tenemos que tener la gran oportunidad que es la directiva comunitaria. Esa directiva comunitaria nos permite pasar al formato electrónico en 3 fases o en todas las fases o en lo que queramos, pero es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Bueno, antes de empezar, para mí, las personas y las estructuras. Primero las personas y luego las estructuras, lo que hemos dicho. Autonomía y competencia de las personas en el formato electrónico y luego el sistema dual. Algo que sea capaz de entender la jerarquía, pero que también sea capaz de manejar la red para los cambios. La jerarquía es muy difícil que cambie. O sea, en un sistema eminentemente jerárquico, que produce complacencia por todos los poros, es muy difícil que haya un sentido de la urgencia y que alguien quiera cambiar nada. Es normal, pero o sea, no hay que enfadarse ni rasgarse las vestiduras. Los sistemas jerárquicos son así, ¿no?
Las fases de una buena gestión del cambio, esto tiene fases, hay que intentar entender qué nos va a pasar. Es que yo no he hecho nunca una transición. No se preocupe, si no la ha hecho nadie, pero hay que hacerla. Entonces, cada uno tiene que mirar la madurez de su organización y tiene que mirar las cosas que le rodean y saber las cosas que normalmente podemos llamar buenas prácticas o cosas que nos pueden ayudar a pensar y a repensar y a hacer cosas pues, como las que hemos visto aquí. Los puntos claves de una hoja de ruta para la transición para mí es el sentido de la urgencia. Claro, meter el sentido de la urgencia, si hemos metido el sentido de la urgencia, todo lo demás va a caer por su propio peso. El sentido de la urgencia y la complacencia, digamos que son antítesis. Es decir, si tengo complacencia, lo que no tiene sentido es el sentido de la urgencia por cambiar. ¿Para qué? Si lo estoy haciendo fenomenal. No tengo que cambiar nada. Entonces, el sentido de la urgencia lo que tiene que intentar siempre es cambiar la complacencia que me da una gestión y una organización jerárquica. Y las personas, que para mí son la única fuente capaz de entregar el valor que facilita la tecnología. La tecnología facilita, pero las personas entregan. No hay valor con la tecnología solo. La tecnología se usa. Si se usa, entrega valor, pero la usan siempre personas. Y esas son las reflexiones que yo quería hacer alrededor de todo esto. Ahora, si os parece, pasamos al turno de preguntas, que si podéis las escribís en el tema este de las preguntas, yo las iré viendo y las vamos contestando si hay preguntas. En resumen, y antes de que empecéis con la pregunta, bueno, me dice Guillermo que le ha gustado mucho el seminario. Gracias, Guillermo. Yo también quiero... pero ¿cómo consigo la urgencia? Sí, ya. La urgencia está en nuestro alrededor. Y hay una cosa que se llama, en el libro este que os he comentado de Kotter, que tenéis la referencia en esta diapositiva, aquí al principio del todo, esta referencia es la referencia del libro Accelerate, que viene a contar, bueno, cuenta menos cosas desde el punto de vista de lo que hemos dicho aquí, pero esto del sistema dual, por ejemplo, viene de ese libro, que ya lo hemos comentado muchas veces. Cuando hemos hablado de la comunidad de prácticas. La comunidad de prácticas es una comunidad que tenéis 1.800 personas ahí, pero luego hay comunidades de prácticas más pequeñas, más eficientes en el sentido del cambio. Entonces, ¿cómo consigo la urgencia? La urgencia hay que comunicarla y lo consigues a través de personas que son capaces de decir, sí, me parece muy bien, pero todo a nuestro alrededor es digital y nosotros seguimos en papel. Y eso significa que no estamos ofreciendo a la sociedad, me lo estoy inventando, a la sociedad a la que servimos, ¿vale? La mejor opción para que pueda sacar provecho del 20% del Producto Interior Bruto. O sea, los factores de producción no se están moviendo. Dice, a mi alrededor está la complacencia más la autocomplacencia, somos los mejores. Bueno, si nada, vamos a ver, una cosa es mi opinión, yo puedo ser el mejor y tener un sentido de la urgencia, porque puedo seguir siendo el mejor y saber que tengo que cambiar. O sea, el ser el mejor no significa que no tengas que cambiar, porque el contexto cambia. Entonces, si el contexto cambia, tú eres el mejor. O sea, imagínate que en el fútbol ahora de repente se puede tocar con la mano. Pues tío, tienes que aprender. Puedes seguir siendo el mejor, pero a lo mejor tienes que hacer cosas para coger técnicas de que se pueda jugar también con la mano. Esto es lo que nos está pasando. Hay un contexto que está cambiando y cambia muy rápido. Y además se está cambiando de forma continua, a una velocidad bestial. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo. Aunque seamos muy buenos y aunque tengamos mucha complacencia y contratemos muy bien. Que no es el caso tampoco, que no es el caso. Pero bueno, aunque fuera así, la complacencia hay que eliminarla. Y hay que eliminarla porque si no, no nos permite cambiar. O sea, sin urgencia no hay cambio. Es imposible. O sea, si tú estás diciendo que bien lo hago todo, estoy genial, lo voy a repetir año tras año, o lo contrario, falsa urgencia, sí, tengo que cambiar, sigo haciendo lo mismo. Que hay una falsa sentido de la urgencia.
Los que están arriba en la jerarquía, dice Guillermo, no quieren cambios, porque estos cambios es muy dudoso que les beneficien algo. Bueno, sí, bien. Lo que pasa es que las administraciones públicas tienen que dar servicio a una sociedad que ya está en otro punto. O sea, es como si dijéramos, no, es que estamos en el 95, donde nadie tenía un móvil, ya, pero es que todo el mundo tiene un móvil. Donde nadie podía hacer una foto, ya, pero es que todo el mundo tiene una foto. Donde no había correo electrónico, ya, es que ahora todo el mundo tiene correo electrónico y WhatsApp y de todo. Entonces, si yo estoy en un entorno en el que todo cambia y tengo que seguir gestionando los proveedores o gestionando la contratación o gestionando las ofertas de la misma forma como lo hacía 20 años, que esto ha cambiado mucho, pues estoy seguro de que no estoy dando lo mejor que puedo dar como organización. O sea, las organizaciones tienen que entregar valor. Si no entregan valor, no sirven para nada. La administración pública es una organización que tiene un valor fundamental, no solamente en la economía, sino socialmente. Entonces, si no eres capaz de entregar ese valor, hay algo que tu organización no hace bien. Y eso los de arriba tienen que ser, vamos, lo están viviendo día a día. Y no vamos a hablar ni de transparencia, ni de opciones, pero lo están viviendo. Entonces, lo que no podemos hacer, o lo que yo creo que no se puede pensar, es que van a ser ellos los únicos que cambien. Hay que ayudarles, lógicamente. No hay que ayudarles, hay que hacerlo de forma conjunta, pero hay que hacerlo. No, yo no lo veo otra. Además, es que no le vea otra, es que los bárbaros del norte ya nos llevan 3 cuerpos de ventaja. Y cuando nos llevan 3 cuerpos de ventaja, significan que sus sistemas productivos, sus proveedores, están mucho más adaptados al formato electrónico, con lo cual van a ser capaces de empezar a ver nuestra contratación pública como una de las opciones, porque querámoslo o no, dentro de 4 años, la gran oportunidad es una gran oportunidad, pero también es una gran obligación. Querámoslo o no, dentro de 4 años vamos a tener formato electrónico. Entonces, lo que a mí me hubiera gustado transmitir en este seminario es que al lado de una gran oportunidad hay un gran reto y hay una gran obligación. Van todos juntos, pero hay que hacerlo. ¿Se puede hacer la transición sin el sistema dual, sin un sistema en red? ¿Sería posible? Hombre, se puede, pero vamos a ver, el sistema dual es algo que, si lo pensáis un poco, es muy lógico. Si tú tienes algo y tienes que cambiarlo, algo que es muy rígido, tienes que dotarle de una cierta flexibilidad para permitir el cambio. Si no, la propia rigidez te va a impedir el cambio. El sistema dual no es nada especial, no es un arco de iglesia. Es montar una pequeña, por ejemplo, comunidad de prácticas en mi administración, donde yo me junto y veo pues cómo se pueden hacer las cosas, que no tengo que hacer la contratación pública electrónica toda de golpe, que puedo empezar por contratos menores electrónicos licitados. O sea que hay miles de estrategias. Lo que sí es importante es que toda la organización sepa que hay una jerarquía que, aunque siga haciendo los contratos menores de la misma manera, se puede plantear que determinados contratos menores o negociados o abiertos, por ejemplo, se empiezan a hacer en electrónico y de forma un poquito diferente. Sin cambiar la ley, cuidado con estas cosas que algunas veces dicen, no, sin cambiar la ley, pero en formato electrónico. ¿Y tengo que hacerlos todos? No, a lo mejor resulta que el primer mes puedes hacer 3 o 2 o 1, ¿vale? Lo que sí, por ejemplo, recomiendo es que ese sentido de la urgencia dijera, oye, que voy a empezar a hacer contratación. Bueno, pues si tengo que hacer 10 contratos, voy a hacer solo 1 en electrónico, pero el primero es electrónico, por ese sentido de la urgencia. Con lo cual, me aseguro que el primero es electrónico, aprendo, y es verdad que los otros 9 van a seguir siendo en papel, pero aprendo y soy capaz de montar esa entidad dual, esa jerarquía dual, que hay un contrato menor que ha salido y he empezado a moverlo no por los cauces habituales, sino por cauces un poquito distintos, que van a permitir aprender. Fijaros que lo que tenemos que hacer es aprender. Si es que el cambio de todo esto es... Lo que pasa es que yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero es muy difícil, pero si no lo hacemos, es que tiramos el dinero, porque cuidado con los productos y los servicios que por sí solos no hacen nada. ¿Vale? Entonces, para mí, de verdad, no le veáis demasiada complejidad a esto del sistema dual, es que es una tontería, no es... Lo que sí tenemos que tener en la cabeza es que hay algo que tenemos que hacer de forma distinta. No podemos introducir cambios en la jerarquía porque la jerarquía siempre produce una tensión muy fuerte hacia la complacencia y hacer las cosas
como estaban pensadas. Pero pensadlo un poco por vosotros mismos. Si, por ejemplo, vosotros vais a querer comprar un coche, o sea, por ejemplo, yo os vengo a vender un coche y vosotros no estáis en disposición de comprar un coche, me vais a decir, vale, sí, genial, hoy qué bien. A lo mejor me escucháis, pero vamos, vuestra cabeza está diciendo, vale, haz lo que quieras, que yo no me voy a comprar un coche porque no lo necesito ahora. A no ser que tengáis la necesidad de comprar un coche, no me vais a escuchar. Entonces, se trata de que os saque de ese nivel en el que estáis de no cambio absoluto a un poquito de cambio. Entonces, si hay un poquito de cambio que produce un beneficio y que me dice cómo tengo que hacerlo, ese poquito de cambio se puede introducir de nuevo en la cultura. Pero si yo estoy en una jerarquía y no salgo, es que no salgo. Es que no salgo. Y pasa, ¿eh? Y lo vemos que pasa. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Mientras veo si hay más preguntas o no, a mí lo que sí me gustaría deciros una serie de agradecimientos que tenía aquí preparado, porque como os he dicho, este era el último seminario de la serie que establecimos en su día, de la SUI Replica. Me gustaría daros las gracias por asistir a estos seminarios. Desde el Exite esperamos que hayan sido de vuestro interés, que os hayan servido para algo. Y sobre todo me gustaría dar las gracias, como no, a la comunidad de prácticas y bueno, y a Guillermo, porque nos ha dado muchas facilidades para montar estos seminarios y para poder llegar a todos vosotros. Los hemos grabado, con lo cual ahí los tenéis para todo aquello que queráis tener. Este también se está grabando y lo subiremos. Y eso es un poco todo. No sé si se nos ocurrirá alguna cosa más a partir de hoy. Y en fin, si no tenéis más preguntas y esperando que esto haya sido de vuestro interés, sí deciros que esto del cambio es muy problemático, o sea, no es fácil y no es porque sea la administración pública, es porque es muy complicado. Me dice Guillermo que muchas gracias por compartir el producto y sigo esperando a generar urgencia. Bueno, sí, hay que generar urgencia. Sin urgencia es muy difícil. Sin el sentido de la urgencia, nadie en ningún sitio hace cambios, ni vosotros mismos. ¿Vale? Muchas gracias y nada, subimos el resultado de esta grabación y seguimos hablando a través de la comunidad. Gracias a todos por vuestra atención. Un saludo.